Les decía que este fin de semana trascendieron dos tremendos informes de médicos especialistas, investigadores, científicos, epidemiólogos, infectólogos, con mucha experiencia en este asunto del COVID-19 y con otras pandemias también, por supuesto. Un estudio es de Unitec, que tiene un observatorio COVID-19 integrado por tremendos médicos, y lo mismo un estudio de la plataforma de lucha contra el COVID-19. Y ambos tienen el respaldo de médicos de mucha experiencia y de mucho respeto aquí en el país. Veamos en la gráfica que a continuación mostramos las coincidencias, porque no hay diferencias. Lo único que hay son coincidencias en lo que el grupo de estudio de Unitec y de la plataforma contra el COVID-19 han presentado este fin de semana con respecto a cómo está el COVID hoy en Honduras. Unitec dice: Honduras es el país de Centroamérica que hace menos pruebas, obviamente refiriéndose a las PCR. La plataforma contra COVID-19 dice: tenemos un panorama caótico del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, caracterizado por las constantes alzas y bajas en el número de pruebas. También Unitec dice: tenemos una positividad en este momento en el país del 43.9%. La plataforma contra COVID-19 dice la positividad de un 44.6% y una curva de crecimiento positivo. La letalidad, Unitec 2.96, plataforma contra el COVID-19 2.94. Y aquí con nosotros este lunes nos acompaña la doctora Silvia Portillo. Ella es patóloga y también es epidemióloga. Ella está en el Instituto Nacional Cardiopulmonar, el Tórax, y nos acompaña esta noche, forma parte del equipo de asesores y consultores de noticieros hoy mismo. Ella tiene una presentación hoy espectacular, no se la pierdan más adelante, pero he aprovechado la presencia de ella aquí para comentar 2 o 3 temitas antes de la presentación de la doctora Portillo esta noche aquí en el programa. ¿Qué opina de estas conclusiones de ambos estudios? Bueno, ayer que lo escuché, realmente es increíble. Uno no puede más que sorprenderse de cómo la ciencia de la bioestadística es muy precisa, y desde diferentes perspectivas que se aporten y que se hagan, revelan lo mismo, ¿verdad? Esto va en ascenso, todavía no hay una estrategia clara de cómo pararlo, y vamos a pagar los patos. Esto todavía empieza, aún empieza, ¿verdad? La positividad es muy alta, ¿verdad? Y la letalidad pareciera que no fuera tan alta, pero realmente eso se debe al subregistro que hay de las pruebas. Y ellos lo resumen cada vez de forma más alarmante. Esas palabras que usa la plataforma en esta ocasión, en este informe, son muy, muy interesantes, ¿verdad? Panorama caótico, ¿verdad? Ya habla de un desorden muy grande y muy grave. Seguimos con el análisis. ¿Qué dice Unitec y qué dice la plataforma contra el COVID-19? Unitec reporta que la mayor letalidad está en Olancho, Comayagua y Copán. La plataforma contra el COVID-19 coincide absolutamente, Olancho, Comayagua y Copán. La plataforma dice: la transmisión comunitaria intensa está presente en los departamentos, en todos los departamentos. La densidad poblacional, el hacinamiento y el poco apego a las normas de bioseguridad son el sustrato principal para alimentar la transmisión. Y Unitec dice: persiste el subregistro por el bajo nivel de pruebas realizadas, pero los escenarios predictivos indican persistencia en ocurrencia de nuevos casos y muertes. Doctora. Bueno, esto es clasificar que está en transmisión comunitaria. Yo diría que está aún más, está en el borde del colapso del sistema sanitario, aunque tal vez después vamos a ver que hay cupos, pero definitivamente toda la atención del sistema está sobre el COVID y no se está pudiendo abarcar las demás patologías y la asistencia que cotidianamente se ha dado a los pacientes. Entonces esto es muy serio lo que ellos están proyectando, porque esa es una de las labores que hacen estos epidemiólogos e investigadores, ¿verdad? En base a los pocos datos que existen, proyectar. Y es asombroso cómo realmente se están cumpliendo las proyecciones poco a poco.
Por ejemplo, hay otro dato que quiero mostrarle, doctora Silvia Portillo, de amables televidentes. Es lo que está ocurriendo, por ejemplo, en Roatán. En Roatán, el reporte de hoy, 19 de octubre, nos arroja varios datos interesantes. El primero, por ejemplo, los casos confirmados, 1.865. Estos casos 1.865 podemos multiplicarlos por 5, lo menos. Deberíamos de tener ahí ya casi unos 10.000 casos Sí. en Roatán. Luego tenemos 366 recuperados, 30 fallecidos, casos activos 1.469, hospitalizados 5 en el hospital regional y 12 en el centro COVID. Pero aquí hay un detalle que quiero compartir con usted, doctora Saeb, por lo que vimos en lo de la discoteca en San Sí. Pedro Sula. Eso que vimos en la discoteca en San Pedro Sula está ocurriendo en muchos lugares. Sí. No necesariamente tiene que haber luz ni bartender Sí. para ese hacinamiento. Sí, es hacinamiento. Ahí lo importante es el hacinamiento. Correcto, pero lo que quiero decir es que no necesariamente tiene que haber bartenders y tiene Sí. que haber las luces de discoteca para que eso se esté replicando en muchos otros lugares del país. Sí. El tema es la juventud, la imprudencia, la irresponsabilidad. Por ejemplo, hoy, vea usted, de los casos confirmados, aguante un momentito, de los casos confirmados por COVID-19, hoy en Roatán, y digo Roatán por decir cualquier otro municipio del país. Sí. Póngamelo a pantalla completa, por favor. Vea usted, las edades de quienes están siendo contagiados. Mire, por ejemplo, el caso aquí, 1802, es una mujer de 17 años. Luego un hombre de 29, un hombre de 26, 23 años, otro hombre de 24, una mujer de 33 en el municipio de Santo Guardiola, siempre en la isla de Roatán, una mujer de 33, un hombre de 39, una mujer de 26, una mujer de 19, un hombre de 17, una mujer de 15 años, una mujer de 29, de 23 años, de 23 años otra, un hombre de 33, una mujer de 34 y una de 23. Un hombre de 30 años, una mujer de 20, una mujer de 27, una mujer de 20, un hombre de 30, de 11 años, de 31, una mujer de 25, un hombre de 14 años, de 13 años, de 10 años, un hombre de 26 años, una mujer de 35 años. ¿Qué nos dice esto, doctor? Fíjese que lo que nos dice es que de alguna manera hemos estado hablando de que el que se está infectando joven es aquel que sale a trabajar. Pero yo no creo que un niño de 10 años, una niña de 13 esté trabajando formalmente. Entonces, ¿quiénes están realmente sorprendiéndonos que salen afuera? Los jovencitos, los niños, a jugar, a pasear, a hacer mandados. Entonces, yo creo que lo más interesante de todo esto y que tiene que saber de la audiencia es que de esas edades están también muriendo. O sea, no es asunto de que los jóvenes, si bien es cierto, ustedes ya han visto gráficas en las cuales hay una mayor incidencia en los mayores de 60, 70, 80 años, pero hay que pensar también que se están muriendo de esas edades, ¿verdad? Se están muriendo de 19 años, tal vez de los niños no porque hay otras particularidades biológicas, pero sí de 19 en adelante, 18 en adelante se están muriendo. Y eso es lamentable, ¿verdad? No importa cuánto, es lamentable que perdamos nuestra juventud de esta forma. ¿Cómo se explica usted, cómo entendería que haya una actitud tan irresponsable e imprudente de la juventud de no cuidarse y no regirse bajo las normas de bioseguridad? Bueno, es una mezcla de cosas, luego lo vamos a hablar. Creo que no ha habido una promoción de la salud, una promoción educativa como concepto de promoción de la salud en este COVID. Yo creo que ha faltado... Pero ¿a qué se refiere, doctora? Si los medios de comunicación como organización, luego los medios de comunicación por su lado también, hemos estado abordando este tema.
Aquí en el noticiero nos hemos apropiado de este tema y en 30-30 también. Y desde que esto comenzó, estamos hablando de marzo, de febrero comenzamos a hacer programas sobre este tema. Febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 9 meses con esto. Lo que pasa es que en salud no solamente estamos hablando de recibir información, sino que también estamos hablando de formar. Y el hecho de que en nuestro país el sistema educativo es débil. Y además los padres de familia, o sea, parece que también la contención disciplinaria de las casas no es la adecuada. ¿Está realmente el padre de familia consciente de que cada vez que sale su niño sin mascarilla y hacer un mandado a la pulpería se va a contagiar? O a reunirse con sus amigos. Claro que sí. Las reuniones de esquina en este país se volvieron muy comunes hace muchísimos años, no, totalmente. ¿verdad? Y fuente incluso de delincuencia, ¿verdad? Ya lo hemos visto, ya lo hemos comprobado. Entonces, no hay motivo por el cual extrañarse, ¿verdad?, de que esto esté sucediendo. Cuando veníamos de Copán Ruinas y entramos ahí entre Santa Bárbara y la zona de Cofradía, ya Cortés, llegando a Chamelecón, era impresionante, doctora, ver jóvenes, hombres y mujeres adultos y hombres mayores a la orilla en la carretera, en los negocios, en el comercio, sin mascarilla. Mire, la costa norte yo quedé realmente impactado con eso. Y decía, sí. ¿Qué es lo que está pasando? O sea, y después miraba los datos que nos daba la misma plataforma y decía, mire, de los 12 municipios del departamento de Cortés, los 12 están con COVID. Y de los 28 municipios de Francisco Morazán, digo, con mayor cantidad de casos, y de los 28 municipios de Francisco Morazán, el COVID se concentra en 6. Incluyendo obviamente el Distrito Central, pero de los 28 en 6, exactamente, de los 28, 6, y en Cortés, de los 12, los 12. Mire, yo incluso puedo pensar, porque yo he vivido en San Pedro Sula, que el calor tiene un efecto psicológico sobre la gente impactante. En San Pedro la gente tiene que salir, ¿verdad? Y sale, bueno, también es una gente muy activa en cuanto a comercio, intercambio de bienes. Entonces, yo creo que todo ese ambiente social de San Pedro Sula es propicio. Y además... ¿De San Pedro Sula usted diría Cortés? Sí, Cortés. Porque estamos hablando desde Santa Cruz de Yojoa aquí hasta Omoa, ¿verdad? No, estoy hablando de todo porque... Estamos hablando de La Lima y estamos hablando... Choloma, Villanueva, claro, o sea, estoy hablando de todo ese sector porque es una población flotante muy grande, ¿verdad? Entonces, eso podría ser un factor. En algunos estudios se ha visto cómo eso predispone también a algunas actividades delincuenciales en los climas calientes. Pero, como le digo, esto es simplemente la historia de una crónica de una muerte anunciada, como dice la novela de Gabriel García Márquez, ¿no? A querer estar bailando, alegre, disfrutando de la vida. Pero ¿no nos ha calado el mensaje de que esto no se puede en este momento y que si se hace puede traer consecuencias mortales? Pues no ha calado, es lo que le digo yo. Hay un problema, yo diría que yo alguna vez lo mencioné aquí, a los seres humanos es problema cultural. Y a los seres humanos cuando se nos impide o se nos prohíbe hacer cosas que nos proporcionan alegría, placer, gozo, entonces ya sentimos como que están coartando nuestra libertad. Y aquí en este país, como le digo yo, donde el sistema educativo es frágil, la disciplina no es de las mayores virtudes que tenga el hondureño, ¿verdad? Otro dato, veamos cómo están los hospitales. San Francisco, el Hospital San Francisco en Juticalpa, qué problema, Olancho, doctora, qué problema, Olancho, 111%, está en la sala COVID. Tremendo lo que está pasando en San Francisco, el Hospital de Juticalpa, Olancho. Y en Gracias, Lempira, el Hospital Juan Manuel Gálvez. Mire, miremos también, bueno, San Francisco no tiene comentarios, creo, adicionales. Lo único que puedo decir yo es que yo siento que Olancho va muy lento. Mire, este problema de Olancho, esta alerta viene de un mes. Tardaron como 2 y media para tener un diagnóstico con la reunión de Sinajer y ver que era una catástrofe. Y sigue así. Para más Ratán, rápidamente lo contuvieron, pero Olancho sigue alto y eso también está acarreando muertes. Y la otra bomba de tiempo es Copán, ¿no? Claro que Nueva Arcadia, Copán Ruinas, Santa Rosa de Copán. Pero mire, bueno, entonces eso es lo que quería referirle también, que no hay que quitar la mirada solo porque está en negro, no quiere decir que no sea significativo el que tiene 60% en UCI. O sea, en UCI ellos creo que tienen 13 camas. Eso significa que tienen por lo menos 7 camas llenas. Eso va para arriba. Entre más casos vayan a tener, más
ocupación van a tener de la UCI, más posibilidades de muerte para esos pacientes. Ahora, Juan Manuel Gálvez, mire, allí definitivamente yo creo que usted lo ha notado mejor que nadie, cómo ese occidente de Honduras está que arde. Está Intibucá, Lempira, Copán. Yo creo que occidente es porque es más postergado, más aislado, que no sabemos tanto. Pero a mí me preocupa muchísimo el subregistro que existe. Entonces a mí nadie me puede venir a decir que no puedo yo aseverar que Occidente debe estar que Ocotepeque puede estar lleno de casos también, ¿verdad? Y otro dato que, mucha atención a esto, me parece que muy de foco rojo, de alerta. ¿Cómo está la UCI en el tórax, aquí en Tegucigalpa? ¿Cómo está UCI? ¿Cómo está la unidad de cuidados intensivos en el tórax en este momento? Mire, sí. ¿Qué porcentaje dice ahí, doctora? 75, creo 75%. 73, 75. Sí, mire, sí, 75%. 75%. Mire la UCI del tórax, donde están los más graves de los graves, está en un 75%. Mire cómo está el Catarino Rivas, ya va para arriba nuevamente, y también el Leonardo Martínez, el Escuela Universitario, la sala COVID. Ojo con esto, ojo con esto. Mire, es bien interesante y yo quiero que la gente lo sepa. Eso está reflejando lo COVID, pero lo que no saben es que el tórax, ahí donde está vacío, aparentemente de sala COVID, está lleno de gente no COVID, gente que con enfermedades también muy graves, que son propias del tórax, y que no acudieron porque estaba de pronto toda la pandemia y que los cupos no había más que para COVID. Entonces aquí estamos enfrentando ya el daño colateral, ya se nos está muriendo gente que se aguantó en sus casas, pero que no eran COVID y que llegaron y solo a morir. Y la UCI es alarmante, es muy alarmante. Y esa UCI está llena de gente, no de Tegucigalpa, está llena de gente de hospitales como el de Olancho, Daly, Ciguatepeque, ¿verdad? Que esos son los que quedan un poco más cercanos. Porque ya trasladar a alguien, bueno, tenemos gente de Lempira, pero en la sala, ¿verdad? Sobreviviendo y ahí están estables, ¿verdad? Va mejorando poco a poco, pero realmente es alarmante, muy alarmante. Nosotros estamos muy, muy preocupados. Y una pregunta con respuesta rapidita, por favor, doctora, porque tenemos la otra presentación. Mire, el tema de la economía hay que abrir. Sí. Porque esto ya es difícil, sobre todo la micro, pequeña, mediana empresa, pues ni la gran empresa también ha sido golpeada por todo esto que ha pasado. Ya bueno, se extendió de 8 de la noche a 10 de la noche el tema de la actividad comercial a nivel nacional, y estamos en 2 dígitos todavía. Es muy probable que se pueda pasar a 3 dígitos. Y creo que hay que hacerlo con mucha cautela, creo que hay que hacerlo con mucha prudencia, porque tenemos que vernos en el espejo de lo que está pasando en Europa, que allá abrieron y ahora volvieron a cerrar y del todo. Sí. Entonces, con cautela, sabemos de la necesidad que hay y apoyamos también, evidentemente, que se vuelva a una reactivación económica responsable. Sí. Claro, con cautela y con prudencia. Hay que hacerla. Sí, hay que hacerla. Ahora, ¿de qué tiene que ir acompañada esta reactivación o esta reapertura o este reabrir económico? De una fuerte estrategia de bioseguridad en la comunidad, de todos los individuos. Así lo dice OMS. En la medida en que usted abre, en esa medida directamente proporcional, tiene que aumentar las medidas de bioseguridad. O sea, vaya, por ponerlo así un ejemplo tonto, si tenemos 10 barrios que usan gel, pues entonces tenemos que tener 100 barrios usando gel, porque ya abrimos a todos los barrios, ¿verdad? A los 100. Entonces, es un ejemplo tonto, pero lo que quiero decir es que directamente proporcional. La OMS no dice poner focos, no, directamente proporcional. Entre más se abre, más se intensifican las medidas de bioseguridad, más se intensifica la promoción, más se intensifican las estrategias que tenemos ya en el país, más se intensifica la toma de muestras, más de lo mismo. Pero si se abre y no hay más, entonces va a tener lo que tiene aquí, que de pronto empieza la UCI, empiezan los muertos, otra vez empiezan a saturarse los hospitales, y ahora de COVID y no COVID. ¿Por qué? Porque yo digo, este asunto del qué hacer frente a esta situación es 50-50, la responsabilidad de la población, claro, que levanta la mano, y la responsabilidad del gobierno, que a esa mano levantada le da el apoyo que requiere y necesita, ¿verdad? Sí, claro que sí. A tiempo, oportuno y eficiente. Claro que sí. Pero yo siento que en ese sentido el líder aquí es el gobierno. El líder es el que organiza, el líder es el que establece las reglas, el líder es el que supervisa, gestiona, sigue, motiva, arrastra o empuja, como le toque, ¿verdad? Entonces, en esa parte yo quisiera, pues, plantear eso también, ¿verdad? De que nuestro liderazgo tiene que ser fortalecido. Y ese liderazgo fortalecido
se resume en una sola palabra, doctora. En esta palabra, mire. Sí. Confianza. Si no hay confianza en las autoridades que manejan la pandemia, si no hay confianza en las autoridades que manejan la pandemia, en nada estamos. Lo que dice la plataforma contra el COVID-19 dice caótico, sospechoso. Confianza en tiempos de COVID-19. La primera gráfica dice lo siguiente, frase importante. Esta frase importante es tomada del informe de ayer de la plataforma contra el COVID-19. Es altamente sospechoso, y lo subraya la doctora Portillo, es altamente sospechoso observar el aplanamiento que existe a lo largo de los últimos 30 reportes oficiales de SINAGER en el número de casos hospitalizados, estables, graves en unidad de cuidados intensivos, fallecidos y recuperados consignados en cada reporte diario. Se observa una leve tendencia de ascenso de pacientes en UCI y de descenso en fallecimientos. Es sumamente importante conocer la procedencia de los pacientes que se encuentran hospitalizados. Bueno, para un epidemiólogo, cuando se escucha esa frase, suena muy, pues yo diría que impactante, por lo menos para mi persona, porque no es una palabra que se utilice usualmente en los análisis de ¿verdad? Estadísticos, de bioestadística, ¿verdad? Epidemiológicos. Entonces me planteo yo, ¿qué es para ellos altamente sospechoso, verdad? ¿Es que no son creíbles o es que definitivamente no pueden ser analizables en forma totalmente absoluta y confiable? Entonces yo quería resaltar eso, ¿verdad? La palabra altamente sospechoso. Y bueno, y en general yo creo que lo que sigue aclara un poco, y es el hecho de que no es posible pensar que hayan un aplanamiento, ¿verdad? Yo aquí les mostraba la vez pasada lo de las curvas, que no existen mesetas, ¿verdad? No hay meseta y no hay evidentemente sí. una segunda ola porque seguimos en la primera. Ahora, sí, mire, y además en el fondo, hay un gran subregistro, ¿verdad? Dice que hay una leve tendencia al ascenso de los pacientes en UCI, bueno, lo estamos viendo, ¿verdad? Pero el descenso de fallecimientos, eso es altamente sospechoso, ¿verdad? Porque hay un gran subregistro, lo dicen las funerarias. Verdades, punto de vista clínico, origen del virus, forma de transmisión, tipo de enfermedad que produce y tratamiento de las complicaciones. Ahí en verdades lo que quise yo resaltar es que esto es lo que sabemos nosotros. Desde el punto de vista clínico ya sabemos dónde es el origen del virus y todo lo que está leído, ¿verdad? Nosotros ya sabemos del virus todo lo que tenemos que saber, las fases, todo eso, ¿verdad? Y el tratamiento hasta el momento que se ha logrado frenando las complicaciones. Pero, desde el punto de vista epidemiológico, pandemia, sindemia, formas de diseminación y contención, importancia de su identificación en la comunidad. Aquí quería aprovechar para, bueno, es una verdad, son también verdades. Ya sabemos lo que es una pandemia y la sindemia, que es un término que lo he escuchado aquí alrededor, ¿verdad? He estado oyendo mucho y es bien interesante. Es un término que se refiere a que nosotros ya teníamos otras pandemias, y en el mundo existe, bueno, las pandemias son mundiales y son las pandemias de la pobreza, las pandemias de la diabetes y las pandemias de otros condicionantes sociales que en salud pública tienen mucho peso para la salud de las personas, ¿verdad? Y eso combinado con una pandemia de coronavirus que se vino entonces a actuar en forma sinérgica, a agravarla. Y de ahí lo demás ya lo sabemos, cómo se disemina, sí, cómo se contiene. Eso es una verdad, son verdades que son irrefutables. ¿Qué otras verdades hay? Las estrategias exitosas, por ejemplo. Sí. ¿Cuáles son esas estrategias exitosas? Bueno, la contención del contagio a nivel comunitario, el uso de la mascarilla, higiene de manos y distanciamiento físico y social. La respuesta rápida, oportuna. Sí, sí, sí. Los equipos de respuesta rápida. Sí. Póngamelo a pantalla completa para que se lea mejor, por favor. La respuesta rápida es rápido, la reacción, sí, para contener el virus, para identificarlo y contenerlo en una comunidad. Sí, son los equipos que acuden rápidamente. Exactamente. El aislamiento con seguimiento, es decir, aislar al contagiado y darle seguimiento. Sí. Las brigadas casa a casa, el triaje, el tratamiento médico oportuno, el centro de estabilización, atención hospitalaria oportuna y atención hospitalaria crítica. Esas son verdades, ¿verdad? Ya está comprobado, ya lo vimos. Insisto, el caso de Roatán me parece un buen ejemplo. Pero tenemos muchos otros municipios en el país que hay que hacer lo mismo. Sí. Luego, ¿qué es urgente? Establece la doctora Portillo. Sectorizar. ¿Qué significa sectorizar? Revisar municipio por municipio, hacer pruebas diagnósticas, crear alianzas para aumentar la confianza, acercarse a las necesidades de la población, educación en salud permanente, evitar el sectarismo político, fortalecer las estrategias, asegurar el transporte. Usted lo explica.
Mire, sectorizar, yo lo repito y lo repito y lo voy a repetir siempre que venga aquí, que usted me invite. ¿Por qué? Porque ahora lo que quiero resaltar aquí es que ya es tiempo de que, por ejemplo, la cadena nos muestre municipio por municipio. ¿Qué municipio? Cuando dice la cadena Sinajer. Sí, la cadena Sinajer. Ya es momento de que no basta tener números globales. Ya nos tiene que mostrar qué municipios van a ser visitados, intervenidos en esa próxima semana o ese próximo día o mañana, así como nos presentan los barrios de las visitas y todo esto. Ya aquí hay que hablar de qué municipios están en rojo, qué municipios ya fueron abordados, qué municipios están ya libres de la enfermedad, si es que están libres, o qué municipios todavía Por ejemplo, no tienen enfermedad. Si la misma, un informe de Sinajer dijo recientemente que los casos lo peor estaba en Comayagua, Sí. en Olancho y en Copán. Sí. ¿Nos han dicho qué están haciendo ahí? No lo han nos han revelado. dicho. Y mire, ese informe es tan bonito, tan interesante, igual que los otros dos que ha presentado usted, y todos dicen lo mismo. Entonces yo creo que ya es tiempo de replantear las estrategias. Aquí, Y fíjese estrategias que de aquí información. lo que está haciendo Lancho lo sabemos porque nosotros procuramos entrevistar a las autoridades de Sinajer que están allá en los días y los alcaldes también, qué es lo que están haciendo. Sí. Pero evidentemente la intervención debe ser mucho más agresiva. Mire, hay que recordar que nosotros aprendemos mucho por los seres humanos por comparación. Entonces, si digamos empezamos a escuchar cuáles son las estrategias exitosas en un municipio, otro municipio que tal vez se encuentre en vías de, o ya se encuentre en ese momento trágico de la invasión por el virus a toda la comunidad, podría aprender y podría irse tratando de asimilarse. ¿Qué quiere decir usted con evitar el sectarismo político? Mire, he escuchado, ¿verdad?, fuentes, gente que trabaja en esos lugares, y bueno, y lo escuché con respecto a Santa Rosa de Copán, y lo digo así con todo el nombre, que la población estaba denunciando cómo por razones de partidismo político se estaban frenando las actividades de intervención o se estaban destinando solamente a ciertos grupos. Entonces eso es terrible, eso debe borrarse totalmente de la mente y del vocabulario de las personas. Y la otra cosa es con esto del sectarismo político, que para mal, eso de llevar a la gente a convenciones, reuniones, sin las debidas medidas de bioseguridad, es muy peligroso. Entonces también, ¿verdad?, para mal están llevando a gente de ciertos partidos a un contagio premeditado, ¿verdad? ¿Y asegurar el transporte? ¿Qué quiere decir con eso? Es que hay un problema muy serio con respecto al traslado de las personas, o sea, no solamente de los pacientes. De los pacientes, sí, ¿verdad? Entonces hay que tener una estrategia muy clara porque sí tenemos muchas personas. El otro día, por ejemplo, de Talanga, estaba angustiada la médico porque no podía trasladar un paciente y ese problema lo pudo componer, le pudo ayudar la directora del hospital, pero no es justo, no es correcto que tengan que pasar angustia los familiares y el médico de la comunidad para trasladar a un paciente que estaba muy grave realmente, ¿verdad? Entonces hay que asegurar, es parte de una estrategia muy importante. Y usted dice, yo voy a repetir aquí cuantas veces sea necesario sectorizar. Sectorizar, que nos digan, ya es tiempo que nos digan, bueno, este municipio de este departamento está en esta situación, tiene tal cantidad de letalidad, tiene tal riesgo de contagio, tiene tal... Y se está haciendo esto y esto y esto. Sí, exactamente. Primordial, recurso humano en cantidad y calidad. Sí. Mire, esto es algo que lo plantea OMS muy claramente con respecto a los modelos de salud de atención primaria de salud que circulan alrededor de las familias, de las comunidades, del individuo. La fortaleza de todos los sistemas de salud sólidos es el recurso humano en cantidad y calidad. No es posible que se contraten y después se despidan. No es posible que se deje una comunidad desprotegida sin suficientes brigadas, ¿verdad? Porque no se hace una inversión fuerte en recursos humanos. Tenemos que hacer un inventario realmente cuál es la necesidad porque ya hay un estándar. Y pensar intencionadamente en salir más fortalecidos desde el punto de vista sanitario. Mire, yo lo pongo ahí hasta en azul, ¿verdad? Lo resalto. ¿Por qué? Porque hay que tener una intencionalidad, ¿verdad? Hay que decidirse qué vamos a hacer, pero en forma sistemática. Oye, le pregunto a usted, ¿abrir triajes es fortalecer el sistema sanitario? ¿Es dejar fortalecido un sistema sanitario? No, el triaje es una circunstancia, ¿verdad?, en este momento, pero lo que es importante es abrir un centro de salud básico, permanente, con toda la oferta de salud, ¿verdad?, comunitaria que se tenga. Yo le decía, por ejemplo, la vez pasada, para mí estos centros de estabilización, que hay que montarlos en cierto tamaño, podrían quedar como policlínicos, ¿verdad? Entonces, esa deuda de los policlínicos tiene que pagarse ahorita, porque se están construyendo estructuras más grandes. Y finalmente usted nos deja esta gráfica que compartimos a continuación.
Mire, yo lo traje porque quiero que su teleaudiencia, cada vez que piense en salir a pasear, a un grupo, a bailar, mire las caras de estos enfermeras y médicos que van a quedar desfigurados para toda su vida, porque la máscara que se usa para protegerse es de un material de silicona, un material que se calienta con el sudor. Pero estos pueden quedar marcados. Claro que sí. Pero hay familias de médicos que quedaron marcados porque se murió el médico, porque También, se murió la médica, también. porque se murió la enfermera, Sí, porque claro se que murió sí. el técnico en laboratorio, Sí, sí. y eso usted no lo va a recuperar nunca más. Sí, familias completas, niños huérfanos, ¿verdad? O sea, hay tragedia. Entonces, Me pero parece que cómo es posible Sí. que los médicos, que el personal de salud esté arriesgando su vida permanentemente por actitudes irresponsables e imprudentes de la población. definitivamente. Yo creo, No es justo. Lo hablamos ayer con el doctor Videa. Sí. ¿Cómo es eso que en marzo y abril aplaudíamos? Sí, no. ¿Y ahora? Sí. Y una colega lo dice, ¿verdad? Nosotros no necesitamos aplausos, ¿verdad? Lo que necesitamos es que nuestros pacientes y las familias de los pacientes respondan con responsabilidad, respondan con una actitud proactiva, ¿verdad? Pidiendo, exigiendo mejores servicios de salud y no saliendo si no necesita salir. Doctora, muchas gracias. Buenas noches. Gracias a ustedes por su atención. Buenas noches y que estén bien.